¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña este sábado 17 de octubre. Hoy tenemos una entrevista con el maestro Mendoza Garcilaso, investigador del CICESE, sobre algo que sucedió hace 31 años. El 17, era martes 17 de octubre de 1989. Y estos fenómenos naturales de los terremotos pues esperan cuando menos los esperamos. Ya sabemos que son pasajeros, que son potentes, que son violentos y que son ahumanos. No son inhumanos, son ahumanos, no tiene nada que ver con lo humano. Les bastan, a ver si tenemos imágenes, unos pocos segundos pues para realizar su labor destructiva. Siembran el miedo, desde luego, en nosotros, la impotencia, la incomprensión, pues ante un fenómeno que no podemos detener, que el hombre no puede calmar. Esos son los terremotos, son fenómenos naturales como ese de hace 31 años, el 17 de octubre, que se rigen pues por sus propias leyes, imprevisibles e incontrolables. Fue hace 31 años, como le decía, el 17 de septiembre, martes, se presentó el terremoto llamado de Loma Prieta, de 7.1 grados de magnitud de momento y 9 grados de intensidad en la escala de Mercalli. Magnitud e intensidad no son lo mismo, pero pues miden los dos los terremotos. Hay una diferencia. La escala de Mercalli va más bien a los daños estructurales que hay en las viviendas, en las fachadas, en los puentes, en las carreteras, en las vías de los ferrocarriles. La magnitud de momento, o escala, era la escala de Richter, mide la potencia del epicentro y toda la ola destructiva del terremoto. Bueno, este de Loma Prieta, le digo, llegó a los 7.1 grados de magnitud y 9 de intensidad. Fue un sismo muy destructivo, murieron 63 personas, casi 4,000 resultaron heridas, y los daños pues se calculan en los 6 billones de dólares. Por ahí está usted viendo, vimos hace un momento el Bay Bridge, este puente que une a San Francisco con Oakland, que pues se destruyó un buen tramo de este puente. Y lo memorable, o por qué recordamos tanto este terremoto, es porque se estaba celebrando la Serie Mundial. La Serie Mundial que se llamó, ¿cómo Susano? ¿Sabes de esto? La Batalla de la Bahía, así se llamó, la Batalla de la Bahía. Estaban jugando pues dos equipos vecinos, los Atléticos de Oakland y los Gigantes de San Francisco. En esa ocasión pues se iba a celebrar el tercer juego, iba a iniciar a las 5:35 de la tarde, hora de nuestra, hora del Pacífico, cuando pues de repente se presentó este terremoto que fue transmitido ahora sí que en vivo y en directo por la cadena ABC, que en ese tiempo tenía los derechos de la Serie Mundial. Fue aquella tarde, se iba a televisar el tercer partido, muy esperado porque iban 2-0 ganando los Atléticos de Oakland, pero se adelantó este terremoto a las 5 de la tarde, con 4 minutos. Aquí no podemos tener las alertas sísmicas como se tienen en el Distrito Federal por la distancia, porque aparte la falla pues atraviesa prácticamente pues desde arriba de San Francisco, pasa por Los Ángeles y termina en el Salton Sea, la falla de San Andrés.
Hay otras fallas como la de Imperial, esta que estaba dormida de 2010, que nos tocó ese terremoto terrible e intenso del 4 de abril del 2010. Bueno, hoy hace 31 años pues que sucedió esto en San Francisco. Fue una tarde de martes triste, martes 17, y desde luego pues una serie mundial atípica, que se jugó prácticamente toda ahí en el estadio de la Bahía de San Francisco, que luego pasó a ser de estadio de béisbol a estadio de fútbol americano. Y bueno, pues esa fue la historia de esta batalla de la Bahía. Está el maestro Mendoza para platicar con él. Maestro, ¿qué tal? Hasta Ensenada, al CICESE. Muy buenas tardes, perdón por la espera, maestro. Perdón, Antonio, a sus órdenes. Sí, aquí estamos listos. Estoy escuchando muy atento. Sí, maestro. Sí, le decía que estamos listos, estoy escuchando muy atento, lo dijo muy bien. Muy mal. Y si me da un permiso, ahí tengo unas lecciones aprendidas de ese terremoto. ¿Me escucha? Bueno, no se escucha. ¿No me escucha, maestro? Ahorita sí, ahorita ya lo escucho. Muy bien. Bueno, platicábamos, maestro, de este terremoto Sí, de esto hace 31 años. Todavía no había registros suficientes. Sabemos que a partir de ahí, bueno, primero fue en la zona de San Andrés, ¿no? Eso fue lo primero. Y sí, en segundo lugar, a partir de ahí se tomaron muchas medidas en California para sí. prevenir cualquier otro terremoto o Sí, cualquier otro sismo de gran magnitud. Se reforzaron todas las medidas, es lo que sabemos. sí, definitivamente en esos años fue donde empezó a cambiar ya la visión de los terremotos. Habíamos tenido la de 85, donde decían por qué se caen edificios a 300 kilómetros del epicentro. En San Francisco también, en Marina del Rey, hubo muchos daños alejados del epicentro. Entonces empezábamos ya a entender lo que le llaman efectos de sitio. Quisiera contar algo, lección que me dio don Antonio. Si usted recuerda, en 1987 se dañó el Hospital General de Mexicali con los sismos de ese edificio con un colega de UCSD, el doctor Enrique Luco, en la Universidad de California en San Diego. Así que estábamos estudiando el edificio cuando estaba dañado. Era una oportunidad de estudiar un edificio dañado porque luego iba a ser reparado. Entonces queríamos saber los cambios que iba a tener en su comportamiento. ¿Okay? Entonces en ese tiempo asistía yo mucho a La Joya, a la universidad. Algo que me comentó el doctor Enrique Luco sobre este terremoto fue que meses antes Caltrans se había acercado a la universidad para pedirle una asesoría y le dijo a la universidad, esos dos puentes, el Nimitz y el otro que se cayó, deben de ser reforzados, ya están muy débiles. Afortunadamente Caltrans aceptó y firmaron por escrito que lo iban a hacer, nomás iban a buscar el recurso. En eso pues estaban, viene el terremoto y ocurren los daños y las muertes. E inician la serie de demandas. Y esas demandas fueron leves o menores gracias a ese acuerdo firmado entre la Universidad de California y San Diego y Caltrans. Eso le quitó mucho. En todo lo que dijo Caltrans, te voy a dar recursos, lo que me ahorré, para que aumente la investigación ahí en La Joya. Y ahí se inició la investigación de la nueva forma de las columnas, como bien lo mencionó.
cambiaron las formas de las columnas a redondas, cambiaron el varillaje, cambiaron una serie de cosas que lo llevaron a cabo en todos los puentes de California. Entonces, la lección es cómo un terremoto que para unos es desgracia o retraso, para otras disciplinas es una ventana de oportunidad. De ahí la Universidad de California San Diego, que era la 13ª a nivel nacional en el ranking, en el posicionamiento en ingeniería, se fue al tercer lugar. Y ahorita está en esas posiciones. Ese terremoto le dio la oportunidad. Maestro, este terremoto, como usted dice, pues dio la oportunidad de reforzar edificios públicos, los puentes, los freeways, como se conocen allá al otro lado. Ese sucedió en la falla de San Andrés, ¿no? Es Punta Prieta, que es el epicentro. Sí, ese terremoto sucedió al sur de donde había ocurrido un terremoto de magnitud 7.9 en 1906, que es el segmento norte de la falla San Andrés. Entonces, digamos que la falla San Andrés ya tiene esos dos terremotos en los últimos 150 años, el 1906 y el 1987. Luego, la parte central de la falla San Andrés tiene el terremoto de 1857, magnitud 8.2. Estamos hablando de magnitudes, ya que la falla se mueve 600 kilómetros. El segmento sur es el que no tenemos registro de que haya un terremoto en los últimos 300 años de magnitud cercano a 8. De ahí surge el famoso Big One. Sí, bueno, en Estados Unidos no es un secreto ni es para asustar a nadie. Se habla, maestro, de que pues desde hace más de 10 años se está esperando el Big One, el gran terremoto que sería en esa parte, la última parte de la falla de San Andrés, la parte más eh, al este, que es la que pues está más cerca de nosotros acá en Mexicali. Se espera que algún día, nadie sabe cuándo, pero es inminente para algunos o quizá pase más tiempo que esa parte de la falla pues se acomode. Desde luego que como bien lo sabemos, los sismos son imprevisibles, no sabemos cuándo se presentan ni a qué hora, pero pues en Estados Unidos se han estado preparando para eso, hay muchos estudios de la Universidad del Sur de California, si no me equivoco. Sí, es la falla más estudiada de todo el mundo. Al norte está Berkeley, que es una cosa a nivel mundial primera. Está Stanford, está Los Ángeles, Caltech. O sea, tiene sismólogos de lo mejor del mundo y la falla más estudiada. Sí, esta idea del Big One surge. Hay un grupo en California que le llaman el que estudia las probabilidades de ocurrencia en las fallas. Había estado trabajando en el segmento de Loma Prieta un año antes y había dicho, señores, ya es tiempo de que venga un sismo aquí, porque había habido dos magnitud 5.3 y 5.4 que hacían pensar que ya era inminente algo. Ese fue un éxito para este grupo de trabajo. En 1989, después del sismo, le dicen a este grupo, oye, pues ahora ve a la falla San Andrés, allá al segmento sur, ve al Salton Sea y por favor haz un estudio de las probabilidades de ese segmento sur. Entonces, desde 1989, este grupo emite el primer, digamos, aviso de que esa falla ya tiene 150, 200 años sin moverse ese segmento y que la probabilidad de que ocurra el Big One, pues en aquel tiempo se hablaba de un 30% en los siguientes 50 años, ahorita ya esa probabilidad es mayor. En fin, en cualquier momento el segmento sur de San Andrés, para los tiempos geológicos el tiempo humano es muy diferente. Maestro, aquí tenemos una pregunta. ¿Qué sabe o si tiene usted conocimiento de la falla de Cascadia? Cascadia, ¿sí es? Sí, allá al norte en Oregon, sí es una zona de subducción frente a Oregon, British Columbia
Y sí, bueno, ahí el problema es una pequeña falla de una pequeña placa tectónica remanente atrapada. El problema ahí es que está frente a esos estados y podría ocurrir un tsunami. Hay evidencia de que hubo tsunamis en los últimos 300 años. Se ve en los bosques. Se ve que los bosques fueron inundados por arena fina de mar. Quiere decir que hubo una ola que entró. Así es que esa falla amenaza a los estados al norte de California, que son Oregon, Washington. Está al norte, Al en norte. Oregon. Maestro, bueno, desde luego que yo lo comenté hace un rato, eh, el peligro de vivir en una zona sísmica, pues es como vivir en una zona de huracanes, pues Sí, eso no se puede ni disminuir, ni evitar, ni alejar. Pero los riesgos sí, que es lo que han hecho en California con el reforzamiento de las edificaciones y sí. en la construcción de las obras viales. Eh, por desgracia parece que en Baja California nos hemos quedado rezagados con todo lo que se avanzó después de ese gran susto y de estos daños Sí. enormes que dejó el terremoto de 2010, sobre todo en el Valle de Mexicali, en todos los canales, el sistema de riego, los drenes y los caminos del Valle de Mexicali. Sí, por eso lo felicito, Antonio, porque la verdad tenemos que seguir recordándoles, ya van 10 años, pero no se olvida, o sea, para el terremoto de 10 años, puede ser que ya esté el precursor del siguiente gran terremoto y no nos hemos dado cuenta. En cuanto a lo que decía del riesgo, don Antonio, mire, una cosa, se confunde la palabra peligro con riesgo. Peligro ahí está, amenaza. Esta no la puedes mover, cambiar. Pero si eres estás en riesgo. Si no eres débil al peligro, si eres fuerte, tu riesgo es menor. Entonces, lo único que tienes que hacer es hacerte más fuerte a la amenaza. Y cada quien debe de encontrar en su casa cómo hacerse más fuerte, cómo hacer que su casa no tenga daños mayores, no haya pérdida de vidas, eh, haya víveres, etc. Eso es lo que los mexicalenses que no se quieren venir ahí, están muy contentos en su tierra, pues tienen que seguir aprendiendo a vivir con las fallas que tienen ahí muy cerca, la Imperial, la Cerro Prieto y la San Andrés. Pues algo también que estaba revisando de este terremoto que se empezó, como usted dice, a estudiar más la falla de San Andrés y Sí, se puso se reforzó toda la red de sismológica que tenía el estado de California. sí, aumentó el número de instrumentación, se reforzaron, se dieron cuenta de que los californianos dependen de petróleo, gas de otros lados y todo lo cruza la falla de San Andrés, el agua, la electricidad, todo eso que cruza la falla de San Andrés, segmento sur, está ahora reforzado. Este, no hay de otra más que aprender a vivir con ello y tener algo que no se nos caiga las cosas, que podamos seguir funcionando en la medida de lo posible. Al terremoto del 2010 le llamaron el de la suerte, no se nos olvide. Fue de la suerte, fue suerte, domingo, etc. Pero no sabemos el siguiente de don Antonio y no es para alarmar, sino nomás para recordar, es nuestra obligación estar recordando sobre eso. Pues muchas gracias, maestro. No sé si tenga algún comentario final. Fíjense lo que son las cosas. El Servicio Geológico Americano acaba de terminar un experimento en la Bahía de San Francisco, precisamente ya como un cierre de investigación de esa bahía después de ese sismo. Y resulta que nos dijo, aquí tenemos 50 acelerómetros, ¿los quieren? ¿Y qué cree que dijimos? No sé, maestro. Que sí, están en San Diego, estamos viendo ahorita la forma de que se haga la donación, nos van a donar 41 acelerómetros y la idea es instalarlos en las ciudades, en más edificios, en más sitios, mejorar la cobertura en Baja California. Pues qué buena noticia, maestro.
por su programa. Con gusto, aquí estamos a la orden. Pues qué buena noticia y muchas felicitaciones. Muchas gracias. Al CICESE y en especial al maestro Mendoza Garcilaso. Muchas gracias, maestro. Un saludo hasta Ensenada. Bueno, el maestro Mendoza Garcilaso, sin duda, es la persona más experta, que más ha estudiado todo el sistema de fallas desde que empezaron en el 2008 los temblores en lo que es la falla de Cerro Prieto, que generalmente en todos los registros sismológicos aparece como Guadalupe Victoria, pero realmente es en la falla de Cerro Prieto. Otra falla pues que se puede mover es la de la falla esta que también cruza muy cerca de Mexicali, Susano, que termina allá en el ejido, bueno, pasa por el ejido Saltillo, la falla de Imperial. Y desde luego, pues, bueno, nadie se esperaba que se moviera la falla de la Laguna Salada, pues no, ni siquiera en el mapa la contábamos. Y bueno, desde luego, la gran falla de San Andrés, que empieza ya en el Océano Pacífico, arriba de la bahía de San Francisco, y le dio cruza por Los Ángeles hasta llegar a el valle Imperial, al Salton Sea. Pues hay que estar preparados. Le digo, hoy hicimos este programa especial, pues recordando aquella serie. Éramos más jóvenes, hace 30 años, y pues nos gustaba ver mucho el béisbol, sobre todo a los Atléticos de Oakland, Susano, que tenían unos pitchers de primera. Sí. Eran los duelos con ellos y los Rojos de Cincinnati, por cierto, que murió este señor Morgan, que fue uno de los grandes ahí de los Rojos de Cincinnati. Sí, yo me acuerdo mucho, Antonio, ahorita que dice de los Atléticos de Oakland. Mi gusto por el béisbol empezó con ese equipo donde estaba Dave Stewart, que era el cara de piedra, le decía. Claro. Dennis Eckersley, que pisaba así como en el submarino, que decía. Sí. José Canseco. Bueno, fíjate que hay una anécdota Ricky Henderson, que cuando se cayó este puente, del Bay Bridge, se cayó entonces el equipo de Oakland, pues se quedó del otro lado de la bahía, en San Francisco. No podían cruzar. Entonces tomaron un camino vecinal para llegar a Oakland. Y en ese camino, pues había llegado José Canseco y pues iba con el uniforme todavía y llegó a poner gasolina. Pues es lo que ocurre cuando tiembla, dices, pues se va a acabar la gasolina, ¿no? Hay que poner en la gasolinera. A veces traemos menos de un cuarto y no nos prevenimos. Entonces llegó a la gasolinera y se iba a bajar para poner la gasolina, y su esposa le dijo, no te bajes porque te van a reconocer con el uniforme. Y entonces pues le dijo la esposa, me bajo yo. Entonces pues obviamente le tomaron fotos y pues lo acusaron de machista, porque pues le dijeron que le había ordenado a su esposa poner la gasolina y él se quedó pues muy sentadote en el carro, pero no fue la prudencia de la señora que le dijo, pues te van a reconocer de aquí, ahorita como están las cosas, con todo el uniforme. Pues era un gran ídolo, ¿no? En ese tiempo, José Canseco. Es una de las anécdotas que dejó este asunto del terremoto. La verdad es que pues está a unos minutos cruzar nada más el puente de Oakland. Yo viví un tiempo ahí y llegas pues a San Francisco en unos cuantos minutos. Susano. Sí, así es, Antonio. Vamos a leer algunos comentarios. Adelante. Gente personas que sábado. Están observando en sábado hoy. Por aquí nos dice, mire, el Rama, Gustavo Rangel, ánimo, nos dice, manda saludos. Mi Rama, mañana ser menudo, Rama. Ceci Gaitán también manda un saludo. Cecilia, estás en Tijuana, ánimo, te vas a perder la comida de mañana. Ana Castro dice, Toño, un abrazo.
Mi Ana querida Castro. Ana, un saludo cariñoso. Así es. Alejandra Quintero Corrales dice, saludos amigo de San Felipe. Pues, No sé si ande por allá o allá vive ella, no sé. ¿quién? Alejandra Quintero. Pues claro, nuestra ¿Sí? amiga. Ah, ok. Ah, ya me acordé de ella. Nuestra amiga. Alejandra Quintero Corrales, ya. Una política fiera, de primera mi amiga ya de San Felipe. Sí. Acuérdate cuando nos dijo que se le había puesto un líder ahí enfrente de ella y dijo, no me conoce, yo soy una verdadera loba. Ah, ya. Querida. Ya, un saludo para ella. Un saludo cariñoso a ti, a tu marido, a tu esposo allá a San Felo, San Felipe. Así es. Fernanda Ayala dice, abrazo, bonito sábado. También, Fernanda que siempre Mi nos querida sigue. Fernanda, Un saludo. gracias. Alejandro Carmona Osuna dice, buenas tardes señor Antonio, saludos, yo y mi mamá no nos perdemos su programa todos los días. Gracias, muchas gracias. Claro que sí, para Alejandro. Mañana va a estar aquí en Notario del Desierto, que va a ser un plato, hay una receta especial. Ok, y por aquí dice también Kevin Berlín, dice saludos al licenciado Juan Carlos, y fue quien hizo la pregunta, la de la falla esta de Cascada. Pues muy buena pregunta. Kevin Berlín, que ya vi su foto, que ya vi, es Bill. Pues, Víctor Iván. Fíjate Saludo para ahí. No, pues fue una muy buena pregunta porque, pues sí es una falla, como dijo ahí el maestro Mendoza, que está en Oregon, que está ahí entre los bosques. Y bueno, pues eso es lo que comenta. Gracias por la pregunta. Víctor Iván Lujano, un saludo. Sí, ahí tengo un libro que me regaló, por cierto. Rosalinda Franco nos dice, hay que vivir acostumbrados a los temblores y al COVID y al calorón y a la falta de vacunas y medicamentos, etcétera. Ahora sálvese quien pueda. Pues esperemos que las vacunas ya lleguen. A ver, niña. Que las vacunas, Susano, pues ya lleguen para el lunes. Esperemos que sí. Cálmate. También por aquí Gustavo Alfonso Jiménez dice, buen sábado a todos. Saludos Gustavo Alfonso, un saludo, gracias por seguirnos. Gustavo. Así es. Sergio Antonio Cruz dice, estimado Antonio, a propósito de sismos, ¿te has de acordar del temblor del 15 de octubre del 79? ¿Cómo no? Sí, fíjate, Susano, que ahí sí yo no hacía. Yo iba a la escuela en la mañana y en la tarde. Entonces estaba durmiendo una siesta. Fue en septiembre, si mal no recuerdo, y tumbó unas bardas, causó muchos daños, algunos daños en la universidad, en los vidrios, porque yo iba en la tarde a la universidad. Y sí, como no, sí me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo de otro. ¿De cuándo dice él? ¿Del 79? Del 79. Me acuerdo de otro de diciembre de 1987. También era yo maestro en el CETIS. Y se abrió ahí el edificio. Se suspendieron las clases. Ese fue muy de mañana. Ese fue después de las 5 de la mañana del 87. El maestro Mendoza debe tener esos registros, ojalá nos los mande, Susano, para publicarlos y subirlos allí en el al Facebook y al Minutero. Al Facebook y al Minutero. Así es. Por ahí está préstame el libro la idea de, por ejemplo, de haber publicado este libro hace pues un tiempo fue para tener una memoria 10 años ya, hace 10 años de lo que sucedió precisamente el 4 de abril cuando pues escribimos ese libro. Sí. 4 de abril después del terremoto. Ajá. Y también el mismo Sergio Antonio Cruz nos dice que nos sorprendió a las 4 de la tarde cuando íbamos a Ciencias Políticas, es el 79. Sí, ¿verdad? No, pues me acuerdo bien, exactamente. Te mando un abrazo cariñoso. Sí es. Y bueno, de los daños, él se ha de acordar. Aquí lo que era la casa del periodista, se cayó la barda que tenían ahí, que ahora es creo que es la Secretaría del Trabajo, ¿no? O la Junta. Sí, la Junta. Aquí en Las Fuentes, ¿no? ¿Cómo no? Fue 79, luego otro fuerte fue en el 87, luego en el 89. No se había sentido otro, yo creo que hasta el 2009, luego el del 2010. Y estos pasados donde nos comunicamos allá hasta el CICESE con el maestro Mendoza, que los ubicó entre la falla de Imperial y el Salton, que fueron, nos dijo ayer, más de 1000 y pico, ¿no? 1100 el temblor y réplicas, ¿no? Imagínense 1100 movimientos de tierra.
Así es. Que aquí diario la Tierra se mueve, ¿eh? No lo percibimos. No, son de 2, 3 grados cuando mucho a veces. En Italia, un terremoto de 5 y pico mató a muchas personas y fíjate, Susano, llevó a algunos sismógrafos, bueno, científicos, a la cárcel porque los acusaron de homicidio culposo. Eso fue 2011-12, fue un temblor en Italia, y ya el lunes le doy el dato preciso, pero había, Susano, un cuate medio locuaz que andaba con el perifoneo, alertando a toda una comunidad de que venía un sismo, de que venía un terremoto. Fue real, parece una novela, pero andaba este tipo loco diciendo, no, pues va a haber un terremoto y va a temblar. Entonces le preguntaron al presidente, al encargado de esta rama científica, geológica ya en Italia, y dijo, no, eso no es posible. Nadie puede predecir un terremoto. ¿Y qué crees que pasa? Pues que tiembla. Y murieron, creo que, más de 100 personas, 300, algo así. Y bueno, pues entonces los acusaron de homicidio culposo, real, esto lo puede usted consultar ahí en internet, y cayeron en la cárcel. O sea, es cierto lo que decían, oye, pues nadie puede predecir los terremotos. Eso no es posible que este señor tenga razón, que anda asustando en las calles, pues que se viene el terremoto. Aquí no sabemos cuándo, pero pues algún día, pues, estamos en una zona sísmica, va a seguir temblando. Y ojalá que las autoridades de protección civil pues tomen esto en cuenta, que recordemos, imagínate, estaba lleno el estadio, este estadio, por ahí tienes tú el nombre. Candlestick Park. Y ¿cómo se llama el estadio? Sí, Candlestick. Que fue de béisbol y luego de fútbol americano. Ahí jugaron los 49 de San Francisco. Pues cuando de la NFL. Estaban en la bahía de San Francisco. Bueno, pues se vino ese terremoto y el estadio lleno, imagínense el susto. Le digo que se transmitió en vivo porque pues ya estaba listo todo, los comentaristas y demás ahí en el estadio, y pues de repente empezó a temblar. Duró la transmisión unos segundos porque pues se fue la luz. Sí, de hecho en las imágenes por ahí las estuvimos pasando, se ve que están como en el previo recordando lo que pasó en la segunda entrada del anterior partido y ¡pum!, se corta la señal. Sí, fue en este estadio Candlestick, ¿no? Ajá, así es. Más saludos, Antonio, nos llegan por aquí. Itzel Gil de León también nos está mirando. Un saludo para Itzel. Itzel Gil de León, que cree que el León cree que todos son de su condición. Y sí, un saludo afectuoso. Claro que sí. Y Miguel Ángel Torres, el Miki Torres, también nos manda saludos. Miki, muchas gracias. Ahí nos mandó unos tendones, Susano, que vamos a preparar, y unos cortes. Y Miki, te toca la semana que entra venir a cocinar, o sea, de mañana en 8, para que te vayas preparando. Y luego vamos a ir a entrevistar a Sara ahí para que nos dé una muy buena receta de cocido. Y yo creo que ya nos vamos. O sea, no es sábado, pásesela bien, mañana lo esperamos. Vamos a empezar un poco más temprano la transmisión, por ahí como a las 2, 3 de la tarde, para que le dé hambre. ¿Qué vamos a preparar mañana, Susana? Vamos, dijo la mosca. Pues sí, yo nomás vengo a degustar ya. Menudito. Ya cuando esté hecho. Con pata, tendón. Vamos a preparar unas lenguas. Le vamos a dar la receta, unas tortillas, estas para esta mujer, ¿cómo se llama? Para Carmen. Para Carmen, una tortilla española, que es lo que le gusta. Ya nos agarró de encargo esta Carmen, ¿Y qué más? Y bueno, los frijolitos. Todo, y vamos a platicar aquí mañana con el notario del desierto. Todavía está el mes del testamento, se extiende hasta octubre. Así es. Pues para que usted aproveche. No hay justificación para no hacer el testamento y no dejar problemas cuando uno fallece, porque así como en los terremotos, no sabemos cuándo, pero pues nos podemos morir en cualquier momento. Esa es parte de la fragilidad humana, de lo que nos enseñan estos fenómenos naturales, lo frágil que somos. Como decía aquella película, o sea, no somos nada, prácticamente. A veces nos creemos
con mucha soberbia, que podemos hacer miles de cosas. A la hora de la hora, como el COVID nos demostró que somos y lo frágil que somos. Y igual los terremotos, así como se llamó esa la serie, Susano, del terremoto, esta de hoy bien merece la pena llamarse, porque así va a ser recordada. La bautizo antes que nadie como el Puente Pando y el Puente Católico, como la serie de la pandemia. Y pues si no tenemos más comentarios, Susano, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, el sábado, y pues aquí lo esperamos mañana domingo, sin falta. Si quiere usted estos datos de la columna de hoy, la serie del terremoto, los datitos esos que le dimos a conocer, pues ahí los puede. Ya están en su fanpage en Facebook, ya está. Ya está ahí, pues ahí para recordarlo. Esto bien puede ser pues parte, Susano, del complemento del libro que le voy a decir a mi amigo Víctor, que nos pongamos a recopilar y hagamos juntos la parte que sigue. Por ahí hay muchas fotos, muchas historias, y yo creo que hay que ver la historia, pues no para repetirla, sino pues para prepararnos para el futuro. Y el futuro pues empieza en este momento. Hasta mañana.